Es un gusto tener en los estudios al senador electo, sector Ciudadanos, Partido Colorado, Adrián Peña. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y por compartir este rato en un día precioso, ¿no? Sí, sin duda. Y con buenas noticias porque vamos a tener, yo había leído que íbamos a tener un fin de semana complicado de tiempo y sin embargo va a estar lindo. Va a estar lindo, que no es poco. Hay que aprovechar. Adrián, ayer la fórmula nacionalista y un conjunto de asesores del candidato Luis Lacalle Pou estuvieron en la casa del Partido Colorado. La idea es conformar un gobierno de coalición. De pronto bajar un poco a tierra a la gente de qué fue lo que hablaron, cuál es la idea. Ustedes le entregaron un documento, Lacalle Pou les entregó un documento a ustedes, va a haber un documento común, un compromiso, ¿cómo es? Porque usted va a estar en el Senado, va a llegar el presupuesto, que es lo primero que llega, y hay que votar, porque si no, el presidente, en caso, por supuesto, estamos hablando en caso de ganar Lacalle Pou, no se sabe, por supuesto, lo primero que llega es el presupuesto. Sí, lo que hubo ayer en la Casa del Partido de Colorado fue, digamos, una instancia formal. Lo que había hasta el momento es esta declaración de Ernesto Talvi, que a título personal y como candidato había anunciado que iba a acompañar y hacer campaña por Lacalle Pou y convocó además a quienes nos acompañaron el 27 a hacer lo mismo, a hacer lo suyo. Lo que faltaba, y que es muy importante y sobre todo en nuestro partido, y también le interesaba al doctor Lacalle, era la formalidad, la institucionalidad. Entonces ayer lo que hubo fue una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, de la que también estuvieron formando parte los legisladores electos, ¿no? En que se votó una declaración fundamentando y manifestando la intención de que nuestros votantes acompañen a Lacalle Pou. Fue una instancia formal, pero con una carga simbólica muy importante por ser allí en la casa de Martínez Trueba y digamos, me parece que generó algo mucho más importante que el compromiso formal. Hubo allí un fuerte contenido emotivo, digamos, en las instancias que vivimos ayer. Pero fue eso. Luego la declaración de los dos candidatos, de Lacalle y de Talvi, y bueno, y sí se está trabajando en la elaboración de ese documento en común, que lo está elaborando el equipo del doctor Lacalle. Y sí ha habido conversaciones entre Talvi y Lacalle de aquellos puntos que a nosotros nos interesa que estén, y vamos a recibir en horas, supongo, en días, ese documento, y lo vamos a estar firmando a la brevedad en la medida que todo eso se incluya, pero está muy avanzado. Pero va por carriles separados, entonces tenemos como dos instancias. Una, el ir armando a partir de hoy la campaña electoral propiamente dicha, de cara al 24, porque hay un trabajo intenso de aquí al 24. Yo creo que nada está ganado todavía, hay que trabajar mucho en la campaña. Y por otro lado tenemos, ¿verdad?, el trabajo en el área programática, que pronto tendremos cerrada. Estamos hablando de técnicos del Partido Colorado que están trabajando con técnicos, con los referentes. Hay un documento que está elaborando el Partido Nacional. Pablo da Silveira. Exacto, que se nos va a presentar, ¿no? Por estas horas. Que ya ha tomado insumos en base a las conversaciones que han tenido los presidenciables, ¿verdad? Y ese documento se nos va a presentar a la brevedad. Están trabajando en él de manera intensa. Hay algo que es importante, y es que el acuerdo que se establezca antes de la elección, después también se mantenga a lo largo del gobierno, porque no es la primera vez. Le pasó al doctor Jorge Valle en el año 2002, pero también le pasó a Luis Alberto Lacalle Herrera cuando le tocó ser gobierno, que los socios, al rato de ser socios, se bajan de esa sociedad, no se sienten con el compromiso, no se sienten con la responsabilidad, y nos encontramos, en el caso, por ejemplo, de Lacalle Pou, un presidente que por sí solo tiene el 30% del respaldo, por redondear un número. Entonces, eso pone al país en un compromiso para ustedes. Sí, nadie tiene mayorías propias, esa es la primera noticia, digamos, del domingo. No las tiene el Partido Nacional, tampoco las tiene el Frente Amplio. Yo creo que bueno, que lo que estamos tratando de armar, y por eso es este trabajo de incluir nuestras propuestas en el programa que vamos a presentar, en esta plataforma programática, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que este proceso sea de largo aliento y sea lo más extenso posible en el tiempo. Nosotros estamos comprometidos en que así sea,
Entonces, en la medida que podamos ir cumpliendo con los objetivos que firmemos en ese documento, vamos a estar ahí al pie del cañón. Entonces, nunca es fácil decir qué es lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Porque uno no es adivino, pero sí hay una voluntad clara de colaborar de manera intensa en el proceso electoral, pero mucho más en el gobierno. Mira, ayer lo más importante para mí que dijo Lacalle Pou en esa sesión cerrada del Comité Ejecutivo Nacional es que él no venía al Partido de Colorado a pedir el apoyo, los votos y que salgamos a hacer campaña. Venía a pedirle que forme parte del gobierno. Que quiera los colorados formando parte de este gobierno que se va a instalar el 1 de marzo. Y yo creo que eso es muy importante porque pone el centro en lo más importante, en eso que vos señalás, en la alta responsabilidad que tenemos a partir de ese día. Porque es cierto que el Frente Amplio no tiene mayorías, pero usted puede decir, bueno, yo tengo un compromiso con el país de dar gobernabilidad, pero yo no estoy comprometido con Martínez. Pero ustedes sí se están comprometiendo con Lacalle, le están diciendo, vos ganaste, vos vas a encabezar este gobierno y nosotros te vamos a dar esa gobernabilidad. Y la gente supuestamente vota porque el gobierno tiene gobernabilidad. ¿Está bien por ahí la lectura? Es una lectura acertada. ¿Verdad? Ahora, cuando usted decía, bueno, integrarse al gobierno, yo sé que por ahora no se están hablando de cargos, pero y que, por ejemplo, Azucena Arbeleche va a ser la ministra de Economía. ¿Usted cree que Ernesto Talvi podría ser parte del equipo del equipo económico? Porque además de ser ministro de Economía se puede ser director de la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, muchos cargos muy relevantes, presidente del Banco Central, por decirle algo. Yo creo que hay que esperar, en esto es mano el doctor Lacalle. Insisto, la instancia más importante en lo inmediato es la del 24 de noviembre. No nos podemos distraer con estos temas, en mi opinión. Tenemos que cerrar el acuerdo programático y salir a hacer campaña para asegurar esa elección. Y luego vendrá la conversación por la participación del Partido de Colorado y otros partidos en el gobierno. Eso va a ser después del balotaje. Se ha dicho por ahí y también preguntado al respecto, no es que haya sido iniciativa de él, sino que preguntado al respecto, el doctor Lacalle dijo que le gustaría tener a Ernesto Talvi en su gabinete o trabajando en el Ejecutivo. Y ahí hay un componente muy personal de la decisión. Yo creo que hay que ver si Talvi está dispuesto y si Talvi cree que puede aportar más a este gobierno desde el Ejecutivo que desde el Legislativo, que es donde lo puso la gente. La realidad es que hoy la gente puso a Talvi en el Senado de la República, que es nuestro líder, el líder de Ciudadanos, que es el líder del Partido de Colorado, porque ganamos la elección interna, pero además confirmamos esa elección en la elección parlamentaria. 8 de los 13 diputados colorados pertenecen a Ciudadanos, fue el sector mayoritario una vez más, lo cual confirma la línea de renovación, de transformación del Partido de Colorado. Y para mí, por lo menos, eso es muy importante. Y a mí, por ejemplo, y yo me lo imagino en el Senado y articulando y liderando el partido y su sector. Pero, insisto, esto es una decisión que tiene un alto contenido personal y si Talvi se siente más útil en otra función, quizá opte por ella. Pero hoy eso no está en el radar, no está arriba de la mesa porque creo que están bien marcadas las prioridades. Tenemos que acordar la parte programática, los puntos a ejecutar, las cosas a cambiar en el próximo periodo y hacer campaña para que Lacalle Pou sea el presidente. Luego vendrá lo demás, en otro nivel. Adrián, ¿usted es consciente que los electores son libres, por supuesto, de tomar la decisión? Los dirigentes políticos le hacen las recomendaciones que entienden pertinentes y la gente elige. El Frente Amplio apuesta al votante de Talvi en particular. Lo encuentra como un votante que puede tener más empatía con una persona como Daniel Martínez que con el candidato Luis Lacalle Pou. Y en esto de buscar votos para los blancos, al Partido Colorado, por lo menos en los últimos 15 años, no le ha ido bien. Yo creo que hay un cambio importante. Es natural que Daniel Martínez le hable a nuestros votantes. Creo que es lógico que apunte su campaña ahí. También creo que es lógico que le hable a los votantes y no a los dirigentes, porque ningún dirigente de ningún partido que no sea del Frente Amplio está dispuesto a apoyar a Martínez, entonces le tiene que hablar directamente a los votantes y en particular a los nuestros. Parece eso lógico. Lo que yo veo, esta es la tercera vez que yo como político, digamos, trabajo en un balotaje, y en esta elección es bien diferente. Yo creo que la capacidad de retención de votos del Partido de Colorado de cara al balotaje es mucho más alta y hay cosas que cambiaron. La primera
es que a mí me va a tocar convencer a muchos colorados de que es mejor votar a Lacalle que a Martínez. Y va a ser una tarea mucho más sencilla para mí, por ejemplo, porque yo estoy mucho más convencido de este proyecto que hace 5 años. Primero porque Lacalle ha demostrado una importante evolución como líder político. Es decir, Lacalle hoy calza los puntos de presidente de la República. No es que no lo tuviera antes, pero ha notoriamente evolucionado. Es un dirigente mucho más maduro y que inspira mucho más confianza y que a mí en lo personal me genera mucho más certezas. Entonces, ya lo hice hace 5 años, pero voy a trabajar mucho más convencido ahora y eso me va a facilitar el trabajo. Pero además, yo creo que hay una propuesta alternativa y no es ir en contra del frente. Que eso se palpaba en las elecciones anteriores. Era como que nos juntábamos contra el Frente Amplio, que sacalos a estos, que vamos contra esta gente, que había un ambiente más antifrente. Ahora es mucho más constructivo, es una actitud mucho más propositiva, la de ir por un gobierno alternativo que construya otras cosas. Además, muy inteligentemente, la fórmula del Partido Nacional ha sido mucho más inclusiva con los que no somos blancos en lo que es el armado de este nuevo gobierno. Yo creo que está aspectado este proceso de una manera muy diferente a la de hace 5 años. Y además, el humor de la gente con el Frente Amplio es muy diferente. Es decir, yo nunca voté el Frente Amplio y tenía diferencias sustantivas hace 5 años, lo mismo que hoy. Pero desde las cosas concretas, desde la gestión, pasaron muchas cosas. Y esta elección notoriamente, en un montón de cosas, en educación, en seguridad, en economía y en gestión, ¿no? Y en transparencia, yo creo que ha cambiado mucho el semblante del votante. Por tanto, yo interpreto, me puedo equivocar, yo estoy muy cerca del votante porque yo soy mucho más un dirigente de territorio. Siento que la gente que ya votó a la oposición difícilmente opte por el Frente Amplio en este proceso. Están haciendo todo lo posible, la coordinación de Yamandú Orsi, ¿no? La participación de Mujica, sí, que lo conozco muy bien y que es un tipo con mucha llegada a la gente y que es un tipo que además es muy... Es bastante líder, ¿no? Sin duda, es un político de una dimensión importante, que está llamado, desde mi punto de vista, a grandes cosas. Entonces, y él además tiene esa capacidad, la de traspasar la barrera frente amplista que otros no tienen. Entonces van a tratar de hacer todo ese esfuerzo, pero yo creo que hoy lo veo muy difícil. De todos modos, insisto, hay una campaña por delante, claro. Las campañas no son inocuas y por eso insisto tanto en centrarnos en la campaña y en trabajar para noviembre, para el 24, porque nada está ganado para mí. En una entrevista en el semanario Búsqueda, hace ya algún tiempo, el también senador electo Julio María Sanguinetti decía, la oposición tiene que ser consciente que la gente no va a dar un salto al vacío. Hay que decirle qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, ayer aquí Álvaro Delgado decía que Azucena Arbeleche, candidata a ministra de Economía en caso de ganar el Partido Nacional, preveía una regla fiscal. En ese sentido, Ernesto Talvi está de acuerdo. Sí, quizás el tema es la forma en que se instrumente esa regla fiscal. Bueno, la regla fiscal lleva legislación y además lleva un diseño institucional, que es lo que garantiza que la regla fiscal se cumpla. No es solo un proyecto que diga no se puede gastar más de tanto, es lo que asegura que la regla fiscal se cumple y que además esto sea una política de Estado y que trascienda al gobierno que eventualmente venga y a los demás, es que el diseño institucional, eso lleva a un comité fiscal independiente que pueda... Sí, no es de un día para el otro. No es de un día para el otro y es de un diseño complejo. Y ese buen diseño es lo que asegura el éxito de la regla fiscal. O sea, la regla fiscal per se no soluciona las cosas, sino que necesita de ese diseño y es trabajoso, pero creo que es algo que el Uruguay necesita sin duda. Mucha gente que obviamente no va a votar al candidato nacionalista se ha movilizado pidiéndole transparencia en cuanto a esa ley de urgencia que va a llegar al Parlamento, que ustedes se van a enfrentar a esa ley de urgencia y que, bueno, ¿qué tiene esa ley de urgencia? ¿Qué contenidos tiene? Porque ahí está contenido la regla fiscal, la desmonopolización de los combustibles, la salida de los consejos de la educación, de la representación docente, algo que tengo entendido, Robert Silva no está de acuerdo, cree que deben continuar. Estamos trabajando en eso. No, digo decir... Sí, de acuerdo. Nosotros tenemos en materia de educación, por ejemplo, acuerdo en las grandes líneas, en las grandes transformaciones y en alguna cuestión puntual nosotros manteníamos a los docentes
sin voto en nuestro caso, pero los manteníamos en el órgano de decisión. Era diferente la propuesta del Partido Nacional, pero estamos llegando están trabajando en la materia, incluso me consta que Robert ha hablado con Pablo da Silveira, trabajando sobre ese punto. Son cuestiones puntuales que son las que estamos afinando justamente. Ahora digo, va a haber un programa macro, ¿verdad? Y lo que sabemos nosotros de la ley de urgencia es que esa ley de urgencia va a incluir muchas de las cosas que estén en ese programa, ¿verdad? Pero habrá que trabajarla, habrá que ver cuántos artículos tiene, habrá que estudiar artículo por artículo y bueno, esa es la garantía un poco que el Partido Colorado da. No va a haber allí nada que comprometa, o sea, no votaremos nosotros nada que comprometa los principios del Partido Colorado, los principios del vallismo. Eso es lo importante. Nosotros todavía no tenemos el documento, por lo cual sería muy aventurado abrir opiniones sobre qué es lo que vamos a votar o no con respecto a esa ley, qué le vamos a votar y qué no, pero lo vamos a trabajar, quizá cuando llegue el documento ya sea un documento acordado, por lo cual, bueno, algunas cosas, quizás lo previo, pasen para tratarse de manera independiente por digamos, la importancia del tema, por las circunstancias, en fin, cuando amerite, propondremos sacar determinado tema hacia afuera de la ley de urgencia para analizarlo con más tranquilidad. También entiendo que entiendo perfectamente la intención del doctor Lacalle, es una herramienta prevista en la Constitución, un poco pensando en lo difícil y lo complejas que son las coaliciones, es razonable que él quiera resolver muchos temas en los primeros meses de gobierno para luego ejecutar, y creo que es razonable y que el mecanismo está previsto. No es el problema con el mecanismo, hay que ver y analizar y estudiar artículo por artículo qué es lo que vamos a hacer. Ese es el gran trabajo que tendrá el Parlamento, porque esta nueva etapa y este periodo va a tener su centro en el Parlamento Nacional, va a ser muy exigente, va a haber que estudiar mucho, que analizar mucho y que negociar mucho. Entonces eso es lo que se viene. ¿Cómo ve la figura de Guido Manini Ríos? ¿Le causa, y todos los integrantes de Cabildo Abierto, le causa preocupación? Digo, porque Guido Manini Ríos ha tenido declaraciones fuertes contra el Poder Judicial, contra algunos poderes del Estado que son sagrados para una democracia. Ha ido fuerte por allí y hoy tiene un poder importante en un momento determinado. El propio Talvi ha dicho, a mí me separa de Manini Ríos un océano. Después, bueno, Manini Ríos dijo, bueno, tiene una votación muy importante. Bueno, ¿cómo se posicionan los partidos tradicionales frente a Manini, que está con la llave un poco del gobierno? Sí, nosotros claramente, hasta el domingo a las 19:30, trabajamos para que los dos actores centrales de esta futura coalición sean el Partido Nacional, el Partido Colorado y eventualmente el Partido Independiente. Nosotros trabajamos mucho para eso, lo hicimos de manera explícita y considerábamos que una menor cantidad de actores en la coalición facilita obviamente la negociación y la toma de decisiones ejecutivas. Pues bien, la realidad marca que hay un nuevo partido con una representación importante que hay que atender. En cuanto a lo de Manini, yo lo conozco poco, conozco lo público de Manini, no lo conozco personalmente, y bueno, separo un poco a Manini de su entorno o de algunas declaraciones de algunos de los integrantes de Cabildo Abierto que sí me preocupan un poco más, algunas de las declaraciones que ha hecho su candidato a vicepresidente, bueno, algunos de los actores que integran sus listas. Bueno, esas cosas hacen que uno preste atención sobre ello y abra un gran signo de interrogación sobre qué es lo que puede pasar. También es cierto que hay que darle el beneficio de que nos conozcamos y que ver cómo se encamina, porque es algo muy nuevo, tan nuevo que no conocemos ni siquiera los actores. Porque acá, cuando nosotros hablamos de este modo de trabajo y armar una coalición fundamentalmente entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, también hacemos importancia no solo que tenemos principios conocidos, programas conocidos, sino que los actores nos conocemos. Entonces, y en este caso no se conocen. Para mí es muy fácil trabajar con Pablo Mieres, por ejemplo, porque lo conozco, sé lo que piensa, sé lo que siente y eso facilita mucho las cosas. Esto es una cuestión que ha surgido, es la realidad y hay que administrarla. El punto es que cuando uno lee el programa de Cabildo Abierto, ¿verdad? Tarea que hice antes de la elección, que la tenía pendiente porque no lo había hecho, hay muchos puntos de contacto y hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Por ejemplo, la transformación en materia educativa, la reactivación del país productivo, el orden fiscal, que es un gran problema que el Uruguay tiene y que está encorsetando la acción del próximo gobierno. Entonces creo que va por ahí, va por las cosas que hay coincidencia. Y las cosas que hay coincidencia que son concretas y que podamos sacar adelante, ¿no?